que hace pocos días atrás el propio presidente Sebastián Piñera entregó las conclusiones recibió más bien las conclusiones de parte de los integrantes de la llamada Mesa del Agua y hizo también algunos anuncios respecto de los avances que debiéramos tener este año. 2 anteproyectos de ley para fortalecer a las organizaciones de usuarios de agua y para crear también una nueva institucionalidad pública de manera de poder hacernos cargo de la nueva realidad que vive no solamente el país, sino que también el planeta, con en el caso de Chile, una crisis de escasez que nos está llevando a ocupar posiciones de alto riesgo, incluso en la comparación que se hace a nivel internacional. Estamos hablando de la protección de ecosistemas y glaciares, estamos apuntando también a hacerse cargo de las necesidades de suministro de agua para el consumo humano, la conservación, el riego, el turismo y también los usos industriales, pensando en una perspectiva de 30 años, ¿verdad? Es decir, la idea es que haya una hoja de ruta que sirva para los distintos gobiernos, y se definió también crear una nueva institución en materia de agua que aborde las funciones vinculadas con el recurso hídrico, en este caso el agua, ¿verdad?, de los distintos sectores involucrados. Y eso para mejorar la gestión, reducir la burocracia, minimizar los conflictos de competencia entre las instituciones del Estado también. Hay cambios legales que se espera hacer, se van a buscar mejoras a la institucionalidad a nivel de las cuencas para una mejor gestión del agua, se va a impulsar la participación de las comunidades locales, se van a fortalecer las organizaciones de usuarios de agua, especialmente en agua subterránea, y también comités y cooperativas de agua y de agua potable rural. Fundamentalmente. En mayo está previsto entregar un anteproyecto de ley para darle una nueva institucionalidad a las organizaciones de usuarios. Y para junio, otro que cree una institucionalidad pública del agua. Va a haber un proceso de participación ciudadana antes que eso, febrero y marzo, a través de una encuesta digital, justamente con miras a recabar información o opiniones de parte de la gente en torno a esta propuesta. Una de las propuestas también habla de crear una subsecretaría de recursos hídricos o del agua dentro del Ministerio de Obras Públicas, o bien una agencia nacional del agua que opere de manera autónoma. En junio y julio, estoy dando cuenta del calendario, se pretende llevar a cabo un segundo proceso de participación ciudadana en terreno en las principales cuencas, y así para septiembre se espera tener los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar una política de largo plazo, de manera de contar con un plan de inversión en infraestructura hídrica al 2050 en diciembre de este año. En el largo plazo, y esa es otra de las perspectivas que evidentemente hay que poner en este caso, estamos hablando de que Chile va a ser uno de los países con menor disponibilidad o con la mayor disminución de esa disponibilidad de agua, a excepción de algunas zonas en el altiplano del norte. La temperatura va a aumentar hasta 2 grados en la zona norte, va a haber variaciones más moderadas en la costa y en el sur. Y las precipitaciones que están proyectadas de aquí a 30 años más son súper inciertas, o sea, no hay ninguna posibilidad de confiarse finalmente en que ese escenario, que el año pasado fue pésimo, vaya a cambiar en lo sucesivo, menos pensando en 30 años plazo. De ahí la idea de tener una perspectiva larga, en definitiva, respecto de este tema. Además que se prevé que el consumo de agua aumente un 4,5%, ¿verdad?, en términos de la demanda al 2030 y 9,7% al 2040. O sea, no estamos para nada ante un escenario que pueda terminar siendo propicio, ¿verdad?, para reducir el consumo pensando en la crisis. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en concreto? El gobierno acaba de tener una reunión con las empresas de Chile para que requieran, que más requieren agua finalmente, para que reduzcan en un 10% su consumo. Ojo que cuando estamos hablando de industria como la minería, o estamos hablando también de la agricultura, un 10% de la reducción de agua puede terminar siendo tremendamente significativo. Y es en ese contexto que se hace este llamado a la reducción y a la eficiencia en el uso del agua. Lo que se está pidiendo es un esfuerzo adicional para hacer esta rebaja en el consumo, que se hagan actividades para que todos puedan tener al mismo tiempo, las propias empresas, una influencia en sus proveedores y también en sus clientes. Esto lo dijo hoy día el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que tuvo justamente esta reunión y va a seguir sosteniendo reuniones con representantes de grandes empresas
empresa para justamente hacerse cargo de las grandes consumidores de agua y abordar en conjunto medidas que permitan reducir el consumo y contribuir a un uso más eficiente del agua. Lo que se quiere es reiterar el llamado que ya formuló el presidente en días pasados y ponerse en acción, o sea, manos a la obra para finalmente hacerse cargo de una campaña que se llama Chile se está secando. 30 de los mayores consumidores de agua potable de Santiago, 17 son empresas o son universidades y buena parte de ellas estuvieron presentes de estas grandes consumidores presentes en la cita o en las citas que pretende tener el Ministerio de Obras Públicas en los días sucesivos. Estamos hablando de que representan, estas 30 mayores consumidores de agua de Santiago representan el consumo del orden de 260.000 personas en un año. Una pequeña reducción, un 10% de reducción en el caso de ellos, evidentemente puede terminar siendo una gran colaboración en la reducción, pero ojo, que tampoco se trata de solo buena voluntad, sino que hay una necesidad, evidentemente, de volverse más eficiente en esto frente a un recurso que, mientras más escaso se vuelva, más caro también se va poniendo con el curso del tiempo. En pleno, entonces, el proceso para hacerse cargo de la situación de escasez y en activas reuniones para poder lograrlo. Una de las críticas que se levantó a las conclusiones del trabajo de la Mesa del Agua fue que no se hiciera cargo del tema de los derechos de agua. Es interesante entender por qué esa perspectiva no estuvo presente cuando hay un debate y puede también terminar siendo un debate que falto de información, en definitiva, ¿verdad? En este tema. Tenemos un contacto telefónico a esta hora de la tarde con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que justamente es el que está encabezando estas reuniones, ¿verdad?, con los sectores industriales o aquellos mayores consumidores de agua de nuestro país y es el que está propiciando, de hecho, este llamado para una reducción en el 10% del consumo. Ministro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Connie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ministro, yo estaba haciendo las conclusiones, ¿verdad?, del trabajo de la Mesa del Agua y el anticipo que ya se ha hecho por parte del gobierno de este calendario de acciones para febrero-marzo, las consultas, luego los anteproyectos de ley y la planificación también pensando en una hoja de ruta de más largo plazo. Pero vamos a lo inmediato. Para este año, ¿cuáles son exactamente las acciones que el gobierno pretende hacer? ¿Qué es lo que necesita también para que esto resulte? Porque como usted mismo lo ha reconocido hoy día, las grandes empresas, las grandes consumidoras de agua no son precisamente las personas, sino que son, en términos de número, un número reducido de grandes consumidores que es súper necesario que hagan un aporte en esta reducción también. A ver, yendo por partes, primero lo que estamos enfrentando es una sequía que no tiene parangón, además se suma que llevamos 11 años, nunca habíamos tenido una sequía, digamos, permanente por más de 4 años. Hace un ciclo inédito de 11 años seguidos, más este año que ha superado todo lo previsible o todo lo histórico hacia atrás. Segundo, eso ha afectado los caudales en la ciudad de Santiago. El Mapocho está en menos del 5% del caudal que debiera tener. El Maipo, que es la gran fuente, junto con el Mapocho, está menos del 40%. O sea, tenemos un problema realmente serio, las holguras son muy pocas y por eso estamos haciendo muchas cosas que tienen que ver con la emergencia y también lo que es esta Mesa Nacional del Agua, que es lo que pretende mirar el mediano y largo plazo. Para ir a la emergencia, lo primero, obras, ¿no? Aquí hay que acelerar obras, se están construyendo, en el caso de Santiago, pozos, interconexiones entre distintos sectores, de manera tal de que aquellos que tienen, digamos, un superávit puedan ayudar en aquellos casos en los cuales se puede producir un déficit. Hay también, digamos, hay que duplicar la planta de agua potable Padre Hurtado, que está ahí en el Parque Intercomunal de la Reina. En fin, nuevas fuentes de agua, más derechos sobre el Maipo. Desde el principio de la temporada tomamos un 10% del río que usualmente va hacia la agricultura, que es la principal consumidora, y lo pasamos a la ciudad. En fin, o sea, estamos haciendo todo para que, a diferencia de lo que pasó en otras sequías que tuvimos hacia atrás, que fueron menores a esta y con una ciudad que consumía menos, no tengamos racionamiento ni de agua ni de luz y que las personas puedan seguir haciendo, digamos,
todas sus actividades. Lo segundo Ministro, perdón, es, un segundito. sí, Pero no podemos dar garantías de que no vayamos a tener racionamiento. bueno, trabajamos todos los días para que no lo haya. Yo no podría, digamos, decir que no hay ninguna posibilidad, pero estamos trabajando, las holguras son muy pequeñas, la situación es crítica realmente y por lo tanto este es un trabajo del día a día y no solamente en Santiago, esto es una situación que está desde Atacama hasta el Maule y no solamente en las ciudades, en las zonas rurales, la situación es muchísimo más compleja que en las ciudades. Tenemos 1.350 sistemas de agua potable rural, hoy día hay 250 de ellos que tienen algún grado de dificultad con su fuente de agua, de la manera que en las zonas rurales es aún peor. En las ciudades por el momento hemos logrado que no haya afectación, pero solo para decir el otro lado, ¿no? Ujú. No solamente hay que aumentar la oferta, también hay que disminuir la demanda y en eso un pequeño alcance, ¿eh? No menospreciemos lo que podemos hacer cada uno de nosotros en su casa, en su Ah, por trabajo, en su supuesto. jardín, Sí, claro. porque en la región de Santiago los números no son como los que se dicen. En la región de Santiago el consumo de la ciudad en un año normal es un tercio, no es el 12% que es el promedio del consumo de agua potable respecto del total del consumo en el país. Aquí como hay una gran cantidad de personas es un tercio y el otro 2 tercios, digamos, básicamente en la agricultura. Pero en años como este, en que hay sequía, hoy día la ciudad de Santiago está consumiendo más del 50% del total del agua de la región metropolitana porque hemos tomado agua que usualmente habría ido a la agricultura y que hoy día está en la ciudad. De tal manera que hoy día los consumos de la ciudad que se han mantenido, digamos, en términos gruesos, en cambio los consumos, digamos, de la agricultura son los que han caído. Así que hoy día la mitad del agua está o más está yendo, digamos, a la ciudad y por lo tanto lo que podemos hacer cada uno, el 74% de lo que consume la ciudad son casas. Así Ujú. que cada consumidor es poquito, pero somos muchos. Sí, Entonces, claro. influye. Por otro lado, en lo que son los mayores consumidores, hay dos tipos de mayores consumidores, las municipalidades y los usos industriales, ¿no? O de empresa. Con las municipalidades ya habíamos estado, mejores cuidados en el materia del riego de las áreas verdes, un diseño distinto de las áreas verdes, más cuidado, digamos, en los edificios municipales, los establecimientos educacionales, de estar encima de las filtraciones, el tipo de grifería que se usa, en fin. Y luego están estas empresas que son aproximadamente los 30 principales consumidores de agua en Santiago, 17 son empresas o universidades. Por lo tanto, nos hemos juntado con ellos porque ahí una pequeña disminución ayuda mucho. Muchos de ellos tienen planes que vienen hace tiempo de reducción, pero le hemos pedido que den una vuelta de tuerca más y podamos reducir aún más el consumo. Ahí hay cosas como Ministro, reutilizar, como usar agua de los pozos, sí. hay nuevas tecnologías, así que hay cosas que se pueden hacer. Pero solo para terminar, también le hemos pedido que nos ayuden porque ellos también pueden ayudar a sus proveedores, a sus clientes, Ujú. de manera tal de ser un efecto positivo y de transmitir, digamos, y de colaborar para que ellos puedan también reducir su consumo. Ministro Moreno, sabemos, ¿verdad?, que las cosas funcionan mucho cuando uno pone incentivo o eventualmente también castigo, garrote y zanahoria. En esta pasada, ¿hay algo desde el punto de vista regulatorio de la autoridad, del tarifario o no sé, No lo que tenemos, usted me no- diga, de fondo, que pueda significar premios para aquellos que ahorren más, castigo para aquellos que hoy día paguen más por el consumo extra, etcétera? sí, en el corto plazo no podemos tomar esas medidas, eso no está considerado, digamos, en la ley, pero sí, digamos, creemos que hay, digamos, holguras que ellos pueden aprovechar y que pueden hacer un impacto. Y en el caso de la ley, estamos presentando una ley de servicios sanitarios nuevos para hacer algunas modificaciones que en lo fundamental apuntan a las empresas sanitarias. Ahí hay muchas cosas positivas en los números de la sanitaria chilenas, pero hay un número que es malo, que es la pérdida en la red. La pérdida en la red, digamos, es demasiado alta, particularmente en estas zonas, porque en la zona norte tiene buenos estándares, pero en la zona central y centro-sur son malos estándares. Hay mucho que se puede hacer ahí, evitando Mm. filtraciones, actuando con mayor De velocidad. acuerdo. Entonces, y son números grandes, ¿no? Tenemos pérdida de más del 30%
y un estándar del orden del 15 podría ser un buen estándar a nivel mundial, y estoy seguro que lo podemos lograr. Eso significaría, digamos, solo tener un consumo de 15% menos en la ciudad. Ujú. Ministro, para terminar, una de las dudas que quedó después de la entrega del trabajo de la mesa del agua Ujú. es ¿en qué momento de la discusión entra el debate respecto a los derechos de agua? Bueno, el tema del marco legal, que es dentro de ello está el tema de los derechos de agua y muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el no uso? ¿Cuáles son las atribuciones, digamos, que tienen las distintas autoridades? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se decide, digamos, lo que sucede en cada una de las cuencas? ¿Cómo se obtiene información? ¿De qué manera, digamos, se puede regular una determinada cuenca? En fin, todo eso tiene que ver con el marco normativo y que en el Congreso se están discutiendo todas esas cosas. Nosotros no pretendemos con esta mesa ponernos por encima, ni podríamos, digamos, respecto al Congreso. Lo único que queremos es con este grupo transversal, de manera tal de que hayan principios básicos, de manera tal de que esa legislación sea, en primer lugar, bien orientada y en segundo lugar, sea armónica, ¿no? Que Ujú. todos, porque tenemos ley de glaciares, ley de desalinización, nuevo código de agua, nueva ley de servicios sanitarios, nueva ley de servicios sanitarios rurales que acaba de ser, digamos, que va a empezar a funcionar ahora. En fin, o sea, tenemos una cantidad de leyes que se están, digamos, haciendo o se acaban de terminar o se están presentando muy importante. Entonces, lo importante es que esto esté iluminado por los principios básicos y estar bien de acuerdo todos cuáles son, porque yo por lo menos me ha tocado en el último tiempo, en los últimos meses, tener mucho trabajo en el Congreso, trabajando con las personas de distintos sectores, y la discusión técnica en esta materia es muy diferente de la Sí. discusión que se tiene, digamos, llamémosle, en la plaza o en cualquier Ujú. parte, sino que Yo decía antes del contacto con usted que hay muchas más coincidencias de las que uno cree, y hay digamos. mucha desinformación y por lo tanto, mientras más abierta y transparente también Exactamente, sea la conversación, más exactamente. informada termina la gente frente al debate. Exacto, Mm. y para eso, más que la cosa técnica de cada una de las medidas, yo creo que si podemos concordar entre todos, o en un espectro lo amplio posible, tanto político como técnico, como de los usuarios, los ambientalistas, en fin, cuáles son los principios básicos sobre los cuales se puede mover. Bueno, es mucho más fácil hacer la legislación y también mucho más fácil explicarle a la ciudadanía que lo que se está haciendo es positivo, que lo que permite es realmente que el Ajá. agua se cuide, se mantenga, que se privilegie el consumo humano, pero también que haya, digamos, disponibilidad de agua para todas las actividades que la población necesita realizar, porque prácticamente todo lo que se necesita hacer requiere agua, ¿no? Casi toda la Correcto. actividad humana requiere agua, ¿no? Ya Entonces pero pues, yo creo que eso se está avanzando y creo que vamos a tener una legislación mucho mejor. ministro Alfredo Moreno, bueno, esto recién comienza, señores, así que será la primera de varias conversaciones sobre el agua posiblemente. Muchas gracias, ¿ah? Eso no le ocupa duda porque tenemos no solamente una emergencia, sino que un cambio climático que Así todo indica no es. nos va a abandonar. Ya pues, te quiero dar las gracias, ¿ah? Muy Que esté bien, muy muchas bien. gracias Chao, a ustedes, hasta ministro. luego.